Contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última charla de nuestra serie del Día Internacional de las Matemáticas. Y vamos a cerrar con broche de oro con una charla de otro planeta, vamos a decir así. Su título es Teselaciones, Arte y Matemáticas. ¿Qué tiene que ver una empresa de correos con las galaxias en el universo? Para esta charla tenemos como invitado al profe Juan Carlos Basto Pineda. Su formación fue de ingeniero electrónico y también estudió física en la Universidad de Bucaramanga, la UIS, y hizo su doctorado en astronomía en la Universidad de Sao Paulo, donde sus líneas de investigación estaban asociadas a la astrofísica extragaláctica. Hoy en día está trabajando en la misma universidad donde estudió sus pregrados y hace parte del grupo Halley, donde tratan temas de divulgación científica y pues precisamente eso va muy de la mano de su gran pasión relacionada a la divulgación, que lo ha llevado a llevar a cabo un proyecto personal en sus canales donde aparece como el Gran Bastini. Así que el día de hoy, más que Juan Carlos, estará aquí el Gran Bastini contándonos sobre estas teselaciones, arte y matemáticas. Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Hola Natalia, muchas gracias. Gracias por esta presentación y muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo que está organizando esta actividad muy bella a la Universidad del Norte. Estoy encantado de estar aquí hoy para hablar de matemáticas, de ciencias, de astronomía y de arte. Todo eso son parte de mis pasiones. Entonces, sí, bueno, ahora ya me tomo la personalidad de Gran Bastini y entonces vamos a arrancar a hablar de este cuento. Teselaciones, arte y matemáticas, ¿vale? Entonces, primera cosa, un anuncio, las personas que nos estén acompañando, que se animen, porfa, busquen unas hojitas de papel y tengan lápices, si tienen lápices de colores pueden ayudar, o si no con un lápiz, un lapicero también, pero entonces para que puedan participar en algún momento de una actividad que les voy a proponer, ¿listo? Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla aquí para empezar a contarles la historia. Teselaciones, arte y matemáticas. Entonces, ese soy yo, Juan Carlos Basto Pineda, ya como Natalia les contó, astrónomo y sobre todo un apasionado de la divulgación científica. Entonces, los invito de paso a echarse una pasadita por ahí por mis canales para que vean el trabajo que estamos desarrollando por ahí, hablando de astronomía, hablando de matemáticas y de ciencias en general. Teselaciones, arte y matemáticas. Yo puse un subtítulo a esta charla deliberadamente llamativo para pescar la atención de la gente y es ¿qué tiene que ver una oficina de correos con las galaxias en el universo? ¿Qué tiene que ver una oficina de correos con las galaxias en el universo? Esa es una pregunta que les voy a invitar que la vayan pensando a ver qué teorías se les ocurren a ustedes, ¿vale? ¿Qué tiene que ver una oficina de correos con las galaxias en el universo? Y vamos a arrancar entonces por la primera mitad, la oficina de correos. Voy a contarles a ustedes, voy a proponerles un problema matemático para que ustedes lo vayan pensando mientras yo les voy echando el resto de la historia. Y supongamos que ustedes están en Barranquilla, listo, cada uno de esos pisitos es una oficina de los correos. Entonces, hay, por ejemplo, esas 6 oficinas. Ustedes van de afán con un paquete, ustedes quieren saber cuál es la oficina más cercana a ustedes, según la posición donde se encuentran. Entonces, qué interesante sería poder tener un mapa de Barranquilla, pero donde pudiéramos superponer unas regiones, por ejemplo, colorearlas, 6 regiones porque hay 6 oficinas y que cada región esté encerrando una de las oficinas y así yo sé que si estoy en esta región, esa es la oficina más cercana. O si estoy en la otra región, entonces voy a la oficina, que cada región representando una oficina y que yo sepa que si estoy en esa región, esa es la oficina donde voy a llegar más rápido de todas. ¿Listo? ¿Cómo construir ese mapa? Ese es el problema de las oficinas postales. ¿Y eso qué podrá tener que ver con las galaxias? Bueno, eso ya lo vamos a ir descubriendo. Bien, mientras ustedes piensan en eso, un adelanto aquí de cómo debe lucir más o menos la solución para que esté más clara la idea de qué es lo que estamos buscando. Entonces vamos a cambiar a Barranquilla por este rectángulo, ¿listo? Y ahora ya no tenemos 6, sino bueno, todas estas estaciones, oficinas del correo aquí, son como 13 creo. Ese ya sería el problema resuelto. En este mapa tenemos una región encerrando cada oficina que me dice
oye, si estás en esta región, esta oficina es la más cercana, pero si ya resulta que estás dentro de esta región, esta oficina es la más cercana y así. ¿Cuál sería el procedimiento matemático, la lógica por detrás para lograr construir este mapa de regiones a partir de la ubicación inicial de las oficinas postales? Es decir, me ponen los punticos, me dan el contorno general y cómo hago las divisiones entre esas distintas regiones. Entonces les invito a que vayan echándole cabeza a eso, pensando en eso, dibújenlo, ¿sí? Dibújenlo en una versión más simplificada. Por ejemplo, dibujémoslo, a ver, ¿dónde estoy aquí? Dibujémoslo, ay, perdón, ahí, sí, ya está viendo mi pantalla. Dibujémoslo así, nada más con 4 oficinas de correo. Listo, hagan de cuenta que esa es su hoja de papel y pongan 4 punticos y piensen a ver por dónde tendrían que ir las divisiones para crear esas 4 regiones de acuerdo a la situación, digamos, que les acabo de describir, ¿vale? Mientras ustedes lo piensan, entonces yo voy a contarles, vamos ambientando, vamos entrando así como en el tema en general. Yo les voy a contar que este tipo de construcción matemática en la cual tenemos un espacio que es el plano dividido en regiones, pero esas regiones no dejan huecos entre ellas, o sea, ellas están una al ladito de la otra y cubren todo perfecto, tampoco se solapan, es decir, tenemos regiones que son como las piezas de un rompecabezas. Las piezas de un rompecabezas todas tienen que encajar, pero lado a ladito, ¿cierto? Nunca puede quedar una pieza encima de otra. Ese tipo de construcciones matemáticas se llaman teselaciones. Entonces, teselaciones son divisiones del espacio con figuras planas, tal que al ponerlas todas no quede ningún hueco y tampoco haya superposición entre ellas. Listo, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Puede haber teselaciones como esta que acabamos de describir, que tiene un significado, digamos, por detrás, pero las teselaciones pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, esto también ya cuenta como una teselación mucho más sencilla, en este caso regular, todas las celdas son iguales, hexagonales. Esta aquí, por ejemplo, también es más o menos regular, ¿cierto? Como que son las mismas fichas, pero tiene una riqueza, una complejidad mayor. Hay fichas que tienen varias formitas, pero después como que se empieza a repetir el patrón por bloques. Y las teselaciones se pueden poner tan creativas como, mejor dicho, como uno se imagina, no, como uno no se imagina. Por ejemplo, esta también es una teselación. Cumple exactamente las características que hemos mencionado antes, ¿cierto? Pero ahora tenemos una teselación con unas formas mucho más llamativas. Además, bueno, la coloreada ya es gratis. Puede ser que en un problema específico la coloreada signifique algo. Aquí, pues, la coloreada es nada más por hacerlo más llamativo. Pero miren qué curioso. Pensar que uno puede encajar flechas en diferentes direcciones y hacer que coincidan perfectamente y cubran el espacio perfectamente, sin que sobre nada y sin que falte tampoco nada. ¿Listo? Esos son teselaciones. Y las teselaciones resulta que es algo muy curioso porque es algo que está en la naturaleza. Todo lo hemos visto, ¿sí o no? Por ejemplo, el caparazón de una tortuga. Les invito a que comentemos en el chat ahorita, por ejemplo, en este momento, en la naturaleza, ¿ustedes dónde han visto teselaciones? Patrones de figuras que estén llenando un espacio. Por ejemplo, uno que les acabo de tirar ahí, el caparazón de una tortuga. ¿Sí o no? Es eso mismo. ¿Qué otra cosa se les ocurra? Lo que ustedes hayan visto en la naturaleza, sí, regálenos sus comentarios en el chat. Mientras yo traigo unos ejemplos. Teselaciones en la naturaleza. Mire, 4 ejemplos. A falta de uno, 4 ejemplos. Estas hojitas, ¿sí o no? Las hojitas de los árboles que a veces tienen como estas, no sé cómo se llaman, me perdonan los biólogos, puedo decir como estas venitas, no sé cómo se llaman, que forman justamente un patrón de figuras geométricas que están juntas, ¿cierto? Están juntas llenando la hoja completa. Los panales de las abejas, las escamas en la piel de los reptiles, ¿sí o no? Entonces esto es como la cola, no sé, como un camaleón parece, pero las iguanas, los cocodrilos, las propias tortugas, la mayoría de reptiles tienen la piel con escamas, que también sería una teselación. Las jirafas, ¿cierto? Hay montones de ejemplos en la naturaleza de estas configuraciones geométricas llamadas teselaciones. Y como son tan comunes, se han estudiado desde hace mucho tiempo, han llamado la atención de las personas, de los seres humanos. Entonces, los matemáticos han jugado con esas estructuras de teselaciones y pues han descubierto, digamos, han desarrollado un montón de conocimientos interesantes, pero no solamente para los matemáticos son interesantes, yo creo que estamos de acuerdo en que son llamativas, son bonitas, ¿cierto? Como que captan la atención de la gente. Entonces, a los artistas también le han gustado mucho las teselaciones. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de teselaciones en el arte, como por ejemplo en el arte islámico.
el arte de los pueblos del cercano oriente, del Medio Oriente, el arte islámico utiliza mucho los patrones geométricos para llenar, digamos, los espacios con esos famosos mosaicos. También tenemos ejemplo del uso de teselaciones en el arte. Por ejemplo, esa es la obra de un arquitecto español, pues que ya murió, que es muy famoso todavía hoy en día porque su obra persiste y es muy llamativa y le da un encanto especial a una ciudad que es Barcelona. Entonces, Antonio Gaudí utilizaba este tipo, digamos, de acabados con mosaicos de azulejos quebrados. Y al superponerlos, pues lo que estamos construyendo son teselaciones. Entonces él utilizaba este recurso estético, digamos, lo que decía muy llamativo, digamos, los acabados de algunos detalles de sus obras. Entonces, en la obra de Gaudí se puede ver mucho este tipo de estructura geométrica también. Y ese señor sí ya llevó las teselaciones a otro nivel. Entonces, Mauritius Cornelius Escher. Maurice Escher fue un artista, un dibujante, que integró mucho, digamos, aplicaciones de la matemática dentro de su obra. Entonces, muchas de sus obras son proyecciones primero de construcciones geométricas y de análisis geométricos matemáticos para empezar a encajar sus figuras, pero luego, pues, él le añade todo el toque artístico, ¿cierto? Su creatividad y lleva las teselaciones a otro nivel. Pasamos de tener simplemente estructuras como repetitivas de figuras geométricas iguales y él las empieza a desarrollar, por ejemplo, para tener teselaciones que se van transformando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un patrón repetitivo de peces y en el espacio vacío entre los peces, digamos aquí abajo oficialmente no sería una teselación porque quedan espacios vacíos, pero aquí miren donde se juntan los peces que se convierten en aves, los espacios vacíos que quedan entre pez y pez se van convirtiendo en aves y hacia arriba las aves en el cielo, abajo como los peces en el mar, ¿cierto? Pero aquí en esta parte él logró hacer coincidir perfectamente las siluetas de unos en los espacios que dejaban vacíos la unión de los otros. Otros ejemplos de obras de Mauricio Escher, a mí realmente me fascina mucho la obra de él, se los súper recomiendo. Para ver más obras basta digitar este nombre en Google y van a encontrar un montón de cosas. Otros ejemplos de su obra, donde usa las teselaciones. Miren, por ejemplo, qué curioso esto. Tenemos peces negros para un lado, peces blancos para el otro, y siempre en los espacios vacíos de uno aparecen otras figuras. Y bueno, y ya un trabajo, digamos, más imaginativo en el cual parte de una teselación geométrica y la va progresivamente, digamos, transformando las figuras para obtener finalmente ya otra figura. Por ejemplo, en este caso, me parece muy interesante como pasar de algo puramente geométrico, abstracto, a un ser vivo, ¿cierto? Porque la vida es como otra cosa, es algo que tiene una dimensión, digamos, pues que le da mucho movimiento y que le da mucho significado a esta obra. Por ejemplo, ver cómo un ser vivo de repente se integra y se va convirtiendo en una abstracción, son, digamos, reflexiones muy interesantes, muy curiosas que surgen de la obra de Mauricio Escher. Y tengo uno más, que también es uno de mis favoritos. Vean la teselación que está aquí en el dibujo. Si ustedes se fijan, entre unos lagartos y otros, no queda ningún espacio vacío. Encajan perfectamente. De manera que esta construcción que está en la hojita de papel se podría extender al infinito. Se podría seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y nunca quedaría ningún espacio vacío. En este caso vemos ahí sobre las líneas que él ha dejado marcadas en el dibujo, que partió en realidad de una idea mucho más simple. Si observan aquí en el dibujo se alcanza a notar hexágonos. Entonces partió de una teselación, de una teselación con figuras hexagonales, todas hexágonos regulares del mismo tamaño, ¿cierto? Digamos que es algo más fácil de visualizar, de imaginar, y lo que hizo fue transformarla ligeramente para agregarle un pedacito que considera lo que le quita por un lado con lo que le sobra entonces al otro para que encajen perfectamente. Y ya luego el resto, pues ya es la obra de su imaginación, de su talento y su imaginación como artista. Bueno, eso por ahí. Pero resulta que el título o el subtítulo decía era ¿qué tienen que ver una oficina postal o las oficinas postales con las galaxias en el universo? Arrancamos con las oficinas postales. Nos desviamos un poquito para dar todo el contexto de lo que son las teselaciones, ¿cierto? Ya sabemos que con las oficinas postales estamos buscando construir una teselación que es ese mapita, ¿cierto? Pero ustedes dirán, bueno, ¿y las galaxias? ¿A qué hora van a entrar las galaxias? ¿Qué tienen que ver? Entonces, volvamos un momento al problema de las oficinas postales para
avanzar un pasito en el concepto de teselación. Dijimos ya la definición general de teselación. Ahora vamos a ver un tipo de teselación específica que se llama la teselación de Voronoi. La teselación de Voronoi es la respuesta al problema de las oficinas postales. Pero yo les estoy dando la respuesta, pero todavía no les he dicho el cómo. Así que ustedes quiero que lo sigan pensando, cómo define uno por dónde trazar las líneas para dividir ese mapa. Pero les estoy dando un ejemplo para que darles pistas de por dónde buscar, una intuición de cómo tratar de construir su propio mapa de oficinas postales, ¿vale? Entonces, supongamos otra vez que el mapa completo es este rectángulo, 4 oficinas postales, y ustedes ven que aquí el mapa quedó dividido en 4 regiones. Tiene que haber una región por cada oficina postal, ¿cierto? Y fíjense que aquí, por ejemplo, entre estas 2 oficinas postales, más o menos, pues por aquí debe ser mitad de camino, ¿verdad? De manera que si yo me meto hacia la derecha, estoy más cerca de esta, por lo tanto, en la zona morada. Si yo me meto hacia la izquierda, estoy más cerca de esto, por lo tanto, ya debe ser la zona roja, ¿cierto? Por aquí arriba también como que este vértice parece que está a la misma distancia de todo el mundo, pero si yo de estos 3, pero si este vértice me meto un poquito más hacia arriba, ya me alejé del mapa rojo y me alejé que era el morado. De este tal vez también me alejé, pero menos. Entonces ahora ya claramente estoy más cerca del azul, entonces ya eso tiene que ser mapa azul. ¿Listo? Entonces, ¿cómo partiendo simplemente de los 4 puntitos, cómo llegamos a definir las regiones? ¿Por dónde hay que trazar las líneas? ¿Vale? Síganlo pensando ahí. Mientras tanto, yo les sigo echando el cuento. Pensando con el lápiz, ¿no? Pensando con la hoja de papel, rayando, probando, para ver qué se les ocurre. Sus ideas, sugerencias, las pueden ir dejando en los comentarios, que aquí ahorita me los van transmitiendo. Si usted es matemático o matemática y ya sabe la respuesta, entonces no vale hacer trampa porque ya lo sabía, ¿vale? Entonces vamos a dejar que el resto de personas que nunca se han hecho esta pregunta, de pronto en ese momento están pensando, qué curioso, ¿cómo será? ¿Cómo será? Entonces vamos a dejarlos, no le vamos a robar ese placer de pensar en ese problema, ¿verdad? Porque es un placer, pensar es un placer. La especie humana tiene un cerebro con una capacidad gigantesca y por eso yo sé que seguramente nos están viendo muchos chicos, muchas chicas en edad escolar o universitarios. No se nieguen el placer de pensar. Encontrar las respuestas puede parecer que facilita la vida en el momento, buscar las respuestas hechas, googlear, pero lo que es pensar es lo que nos convirtió en la especie humana, en lo que somos como especie. Por eso el cerebro es el órgano más importante, más desarrollado, el que nos diferencia de todos los demás, ¿sí? Entonces, cuando encontramos problemas interesantes, qué delicia, qué rico que es pensar, dedicarle tiempo a eso, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les dejo para que vayan, se entretengan, y mientras tanto yo les voy a contar un poco más sobre cómo llegar a esto, pero sin darles todavía una respuesta. Más intuiciones. Investigando para hacer esta charla, leyendo por ahí me encontré un blog que me parece muy curioso, donde están hablando de ese mismo problema y arrancan ilustrándolo con esta horneada de estas galletas. Entonces, la idea no era construir una torta, sino que este chico estaba queriendo hacer galletas. Y cuando sacó las galletas del horno, se encontró con esto. Se le pegaron todas. Entonces, él inicialmente, ahí donde ustedes ven cada galleta, le había puesto solo una bolita de la mezcla. Es una mezcla con harina, bueno, lo que sea. Y puso una bolita y las puso separadas. Pero tal vez le puso mucho polvo hornear, yo no sé qué cosa. Y esas bolitas se expandieron demasiado. Claro, tenían que expandirse para que ya aparecieran las galletitas. Pero se expandieron demasiado y se acabaron pegando todas. Y entonces, miren qué curioso. Las teselaciones de Voronoi están por todas partes. ¿Sí? Diríamos hasta en la sopa, pero en realidad aquí sería hasta en las galletas. Ustedes ven que esto se parece, pero mucho. Bueno, es que esta tiene muy poquitos puntos, por eso no se parece tanto. Pero ya vamos a ver ahorita que salgan más teselaciones de Voronoi. Nos vamos a convencer que esto es una teselación de Voronoi con todas las de la ley. Entonces, este chico monta encima el dibujo ya de la teselación. Aquí está el link a su blog donde tomé esta foto. Monta el dibujo para mostrar que realmente corresponde a la teselación de Voronoi, identifica cuál sería el centro, o sea, dónde estaría cada una de esas oficinas postales, y pues superpone las líneas rectas para que se vea mejor. Y ahí ustedes ven, otra vez tenemos el mapa dividido en regiones, ¿cierto? Y uno ve que si vivo por aquí, esta es la oficina postal más cerca, definitivamente, ¿verdad? En cambio, si ya me pasé a este lado, no, está más cerca. Pero si ya estoy por aquí, no, me voy para acá. ¿Verdad? Una teselación de Voronoi. Están por todos lados. Están por todos lados. Están en las galletas. Y entonces, ¿por qué uno echa a cocinar galletas y si no tiene cuidado de separarlas, acaba con una teselación de Voronoi? O sea,
¿Qué fue lo que pasó? Entonces pensemos en el momento en que se colocaron las galletitas ahí. Cada galletita era una bolita de estas, era un puntito. Lo que pasa es que se fueron agrandando, agrandando. Claro, si cada uno de los puntitos empieza a crecer y todos al mismo ritmo, pensemos que cada puntito se empieza a convertir en un círculo. ¿Listo? Cada puntito se empieza a convertir en un círculo, pero los 4 a la vez. Entonces, por ejemplo, si ya cada uno va en un círculo de radio 1, entonces cada uno está marcando el área. Mire, ustedes son más cercanos a mí. El otro está diciendo ustedes a mí, ustedes a mí, ustedes a mí. Cada uno está marcando su territorio. Es como si todos dijeran 1, 2, 3. Vamos a empezar a crecer. Y cada uno está diciendo, este es mi territorio, mío, 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 mío. El otro vecino que está allá en otra ubicación está diciendo, este es mi territorio, mío, 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 mío. ¿Cuándo esto va a empezar a ponerse más interesante? Cuando los territorios se estén expandiendo y se empiecen a encontrar, ¿cierto? Cuando se empiecen a encontrar, vamos a tener algo de este estilo. Creo que es más fácil imaginarlo aquí. Imagínense que había cada puntico y los punticos empezaron a crecer, entonces eran círculos, y ya cuando se empezó a encontrar el círculo de uno con el círculo del otro, ahí donde se encontraron ya no pueden seguir creciendo como círculos porque se montarían uno hacia el otro. Y en las teselaciones no queremos eso, no queremos superposición de las regiones. Entonces ahí donde se encontraron, la única salida que les queda es convertirse en una recta. La recta queda por la mitad. La recta queda por la mitad, una región para un lado, una región para el otro. ¿Listo? Entonces, estas burbujitas, aunque ustedes no lo crean, también forman una teselación de Voronoi. Otra vez tenemos otra teselación de Voronoi en la naturaleza que surge de forma espontánea. ¿Vale? Entonces les da unas pistas, como que nos ayuda a imaginar un poco más como las características. Miren qué interesante, partimos pensando en que teníamos afán y estábamos buscando una oficina de correos y que tocaba correr y que no tengo tiempo, y ahora ya en dónde vamos, no, en burbujitas de la naturaleza que están empezando a crecer, todo, al final hay un montón de conexiones aquí, que es lo que yo encontré tan interesante venir a contar sobre este tema. ¿Qué tienen que ver las oficinas postales con las galaxias en el universo? Y porque ¿quién iba a imaginar que en el medio van a aparecer un montón de burbujas, una jirafa y unas galletas fallidas? ¿Ah? Pero bueno, vamos para el lado de la astronomía. ¿Y qué tiene que ver la astronomía en todo este cuento? ¿En dónde entran las teselaciones de Voronoi en la astronomía? Yo les cuento que yo me sorprendí. O sea, yo sí sabía que había teselaciones de Voronoi cuando yo propuse el título de la charla, pero cuando me puse a buscar más, no sabía que había tanto de teselaciones de Voronoi que se han utilizado en muchísimos contextos de problemas de astrofísica. Ahora, aquí no es que estén surgiendo las teselaciones espontáneamente en la naturaleza, en las galaxias o en las estrellas, sino que las utilizamos como una herramienta de análisis matemático para estudiar las galaxias, y yo escogí tres situaciones distintas donde inesperadamente para estudiar las galaxias, tácate, otra vez vuelven a aparecer las teselaciones de Voronoi. Primera situación, para identificar cúmulos de galaxias. Entonces, aprovechen también para preguntar cosas de astronomía si quieren y si nos sobra tiempo, con mucho gusto, yo encantado. Siempre que me hablan de astronomía, llego tarde a todo. ¿Qué es un cúmulo de galaxias? No sé si todo el mundo haya escuchado eso alguna vez. De pronto no, de pronto galaxia sí, pero cúmulo no. Normal, no pasa nada. Esto no es que uno hable de eso todos los días. Pero yo les cuento, entonces, ¿qué es una galaxia? Una galaxia es como la Vía Láctea, ¿cierto? Es más, vamos a una foto de una galaxia. Una galaxia es esto. Es una isla que flota en el universo, en el espacio vacío, compuesta por una nube gigantesca de gas, o un disco, mejor, un disco de gas y polvo y asteroides y cometas y pedazos de granitos, no sé, bueno, de todo. Y en ese disco también se han formado muchas estrellas. Entonces es un disco que está girando, en el cual hay gases y hay estrellas también girando. Por ejemplo, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, se supone que luce algo parecido así. Y digo se supone porque nosotros no podemos salirnos de la galaxia para tomar la foto. Es como si yo dijera que desde aquí, desde mi casa, yo pudiera tomar una foto y que se viera todo el edificio. No es posible, tendría que salir, ¿verdad? Nosotros, nuestro sistema solar, es un puntico. Si esta fuera nuestra galaxia, nuestro sistema solar sería un puntito de esos más chiquiticos, un píxel de esta imagen. Nosotros ni siquiera en el lapso de 1000 vidas humanas alcanzaríamos a hacer un viaje para salir lo suficiente para tomar esta foto. Es imposible viajar distancias tan grandes con las tecnologías presentes. Entonces, esa es una foto de otra galaxia.
pero la nuestra se supone que luce así más o menos parecida. Entonces, cada una de estas galaxias son miles de millones de estrellas y unas nubes de gas y todo eso girando ahí. Cada una de esas estrellas puede tener sistemas planetarios y todos en cada una de esas galaxias. Podría haber miles de millones de planetas. Quién sabe, a lo mejor algunos con vida, todavía no sabemos, pero estamos buscando. ¿Sí? Y resulta que si eso es impresionante, ahora imagínense esto multiplicado por cientos de miles de millones. En el universo es como un gran espacio vacío con cientos de miles de millones de estas pequeñas islas flotando por todas partes, y en algunos lugares ellas se han aglomerado, se han agrupado. Entonces aquí, por ejemplo, un cúmulo de galaxias es como un barrio donde viven cientos o miles de galaxias juntas, atrapadas por su gravedad conjunta, es decir, ya se volvieron una masa que su propia fuerza de gravedad de todas juntas las mantiene atadas, no deja que ninguna se vaya. Si alguna se va a ir, la fuerza de gravedad de todas las demás la jala. Entonces están todas como en un bailecito alrededor de un centro común. Y estos cúmulos de galaxias, que pueden tener de decenas hasta miles de miembros, una manera de estudiarlos es con teselaciones de Voronoi. Una cosa completamente loca, inesperada. Y es más o menos lo que vemos en este diagrama. ¿Cómo así con teselaciones? ¿Dónde meto la teselación aquí? Bueno, hagámosle suma hacia afuera a esta imagen de este cúmulo para tener un campo más amplio, ¿vale? Que tengamos varios cúmulos de pronto y que tengamos otras galaxias por ahí suelticas que no están en ningún cúmulo, sino por ahí libres. Eso es lo que está representado en la imagen de la derecha. Cada triangulito es una galaxia. Y entonces el tipo de análisis que les quiero contar se basa en, bueno, es aplicado sobre datos de telescopios que toman fotos del cielo todas las noches y pueden ver unos campos muy grandes del cielo, y luego se juntan todos esos datos y tenemos como una foto así gigantesca en la que caben miles de galaxias. Entonces lo que hacemos con las teselaciones de Voronoi es hacer algoritmos automáticos para identificar dónde hay cúmulos. ¿Cómo? El algoritmo pinta cada pequeña galaxia como si fuera uno de nuestros punticos, una de nuestras estaciones de correo. Y después crea toda la teselación de Voronoi y busca regiones en las cuales el tamaño de las celdas, o sea, de las regiones, sea pequeñito. Allí en donde las celdas sean muy pequeñitas, quiere decir que ahí hay muchas estaciones de correo pegadas, juntas. Por eso cada una apenas domina en una región pequeñita, porque se sale un poquito y ya domina la vecina, y se sale un poquito para allá y ya domina la otra vecina, y la otra vecina, y la otra vecina. Entonces, donde el tamaño de la celda sea muy chiquito, es porque allí hay muchas oficinas de correo juntas. Entonces, allí hay un clúster de galaxias. De esa forma, lo que se hace es crear la teselación matemática y luego ir a analizar las propiedades de la teselación en lugar de empezar a buscar las galaxias en realidad una por una. Por ejemplo, aquí en el centro, aquí hay un cúmulo. Aquí se ve que hay un montón de galaxias agrupadas y que ahí las celdas son mucho más chiquititas, ¿cierto? Las regiones. Bueno, aparte para identificar cúmulos de galaxias, segunda aplicación, para estudiar las propiedades de galaxias individuales como tal. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de una galaxia muy cercana a nosotros, cercana entre comillas. Es una galaxia que, por ejemplo, cuando un rayo de luz la lanzáramos hasta allá, se gastaría, por ejemplo, 2 millones de años en llegar hasta allá. Eso es demasiado tiempo. La humanidad apenas lleva 200.000 años sobre la Tierra, algo así de ese estilo. Imagínense 2 millones de años viajando para llegar. Eso está muy lejos. Pero relativamente para las escalas del cosmos está cerquita. Cuando las galaxias están más lejos, ya la calidad de los datos que podemos obtener es como tomarle una foto a una persona, pero que la persona se haya dado 3 cuadras. Entonces apenas vamos a tener ahí como algo borroso y va a ser difícil estudiar las propiedades de esa persona. Lo mismo pasa con las galaxias. Y una manera de enfrentar ese problema es aplicándoles teselaciones de Voronoi. Entonces, en el caso de las galaxias, lo que se hace es una malla, siguiendo la lógica de las teselaciones de Voronoi, en la cual las estaciones de correo, las oficinas de correo todavía no es libre donde ponerlas. Nosotros vamos a decidir dónde ponerlas. El objetivo de esta malla es lograr que en cada una de las regiones, en cada una de las celdas, la cantidad de luz que está llegando a esa celda sea la misma en todas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que la región central es muy brillante. Ahí puedo poner celdas pequeñitas, regiones pequeñitas. Y en cambio aquí afuera es menos brillante. Me tengo que poner unas celdas grandes para que logren recolectar la misma cantidad de luz que las otras. ¿Listo? Entonces creamos celdas de Voronoi de ese estilo. ¿Por qué? Porque la calidad de los datos, de la información que podemos confiar, depende de cuánta luz yo reciba. Entonces, si en todas las celdas recibo la misma cantidad de luz, ya yo digo, estas mediciones en cada celda son todas comparables. Entonces, ahora sí podemos proceder a analizar las propiedades de esta galaxia con mayor confianza, digamos.
Y la tercera aplicación es para hacer simulaciones de galaxias. ¿Qué es eso de simulaciones de galaxias? En las ciencias cuantitativas, digamos, en la física, en la química, en la biología, pues en las matemáticas no se hacen experimentos. Ustedes me dicen en qué contexto de pronto podríamos comparar esto, pero pensemos en física, química y biología, que es más obvio. Nosotros utilizamos mucho lo que son los experimentos de laboratorio. Entonces, por ejemplo, para estudiar las propiedades de una sustancia, vamos al laboratorio, tomamos una porción de esa sustancia, le hacemos experimentos, ¿cierto? Le aplicamos calor, lo que sea, todo, para ver cómo se comporta. Los astrofísicos no podemos hacer lo mismo con las galaxias. No podemos decir, llevo esta galaxia al laboratorio, buenas, perdón, con permiso, traje una galaxia, sí, déjeme la embutir por aquí. No hay cómo, ¿cierto? Nosotros somos insignificantes en comparación del tamaño de una galaxia, entonces no tenemos ni cómo crear galaxias, ni llevarlas al laboratorio, ni hacer experimentos como controlados con ellas, solo podemos mirarlas. Somos como testigos ahí y a ver qué vemos, ¿sí? Pero una manera de hacer experimentos con las galaxias para suplir esa posibilidad de los laboratorios es creando simulaciones, o sea, galaxias de mentiras en computadoras. Entonces creamos galaxias de mentiras en computadoras y miramos cómo se comportan en las computadoras, le programamos a la computadora todo el conocimiento que tengamos actual sobre lo que creemos de las galaxias y tratamos de llevar esas simulaciones al límite de nuestros conocimientos actuales para luego compararlas con las galaxias reales y ver si lo que ya sabíamos, lo que ya creíamos, está produciendo cosas razonables o si por el contrario nos damos cuenta que hay partes que no entendemos bien y por eso nuestras simulaciones no se comportan como las galaxias reales, ¿cierto? Es una manera de aprender sobre las galaxias creando estas galaxias en computadoras. Y para eso es necesario, yo les dije, una galaxia es un disco enorme de gas, ¿sí? Una manera de estudiar ese disco de gas es haciendo una cuadrícula. Ustedes ven aquí en la derecha, aquí se alcanzan a notar los cuadritos. Dentro de cada una de esas cuadrículas vamos a suponer que hay una cantidad de gas y luego lo que las simulaciones hacen, lo que la computadora hace, es mirar cada cuadrito de gas y sus vecinos. Y basado en eso, hacer un cálculo, una predicción según las leyes físicas que los científicos le han enseñado a la computadora, le han programado, hacer un cálculo para saber qué va a pasar con ese cuadrito de gas, cómo se va a ir transformando cada uno de los cuadritos al pasar del tiempo y de esa manera entonces ya puedes recrear la película completa de lo que va a pasar con ese sistema, con esa galaxia o por ejemplo con esta colisión de dos galaxias. Eso es una fusión de dos galaxias. Las galaxias a veces en el universo se han combinado para formar galaxias mayores, pero eso es algo que no lo podemos ver en la vida humana, porque eso demora miles de millones de años y nosotros apenas vivimos 80 años, 100 años, por mucho 120, y eso demora miles de millones de años. Entonces nosotros nunca podemos ver ese proceso en tiempo real, pero en el computador sí. En las simulaciones de los computadores sí podemos acelerar ese proceso, ya les voy a mostrar un ejemplito. Entonces, vamos a usarles este ejemplo. Ya. No, ahora sí. Primero quiero que vean aquí dónde está la teselación de Voronoi por debajo de esta simulación. Esto que ustedes están viendo es una simulación computacional de dos fluidos, porque un gas es un fluido, como el agua, los gases y los líquidos, ambos se consideran fluidos y la manera de estudiarlos es muy similar. Entonces, este es un estudio, nomás un ejemplo para ilustrar de qué pasaría con dos fluidos. Miren, este es rojo porque está más caliente y este es azul porque está más frío. Dos fluidos con diferentes temperaturas y diferentes densidades. Por ejemplo, el agua del mar y el aire. Si yo pienso, el agua del mar va a estar a una temperatura y tiene una densidad más pesada que el aire. El aire es otro fluido menos denso, el aire no pesa tanto como el agua y se va a estar moviendo con el viento, lo está moviendo en otra dirección que el agua. ¿Qué va a pasar en esa interfaz cuando el agua y el aire aquí en esa superficie de contacto? Este es ese problema estudiado aquí de manera esquemática. Entonces, ustedes ven los cuadritos y ven cómo esos cuadritos se van a ir transformando. En cada instante, si yo congelo esa simulación, lo que tengo es una teselación de Voronoi. Y dentro de cada uno de esos cuadritos, entonces el computador está calculando qué va a pasar con el gas, no, ese se va a mover para allá, este se va a calentar más, aquí va a aumentar la presión, todo va haciendo los cálculos, teniendo en cuenta cada cuadrito y sus vecinos. ¿Listo? A través de una cuestión que se llama ecuaciones diferenciales, que la gente que está en la universidad ya sabe que les hablo. Entonces miren, por ejemplo, aquí en esta interfaz cómo se forman como unas olitas. Eso se llama la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Y uno a veces puede ver eso en la vida real. Párenle bolas y verán, algún día en las nubes, uno ve, a veces en el borde de las nubecitas se forman estos piquitos como de olitas. Es el mismo fenómeno que está ocurriendo
aquí en esta simulación. Aquí lo vemos también, el código de simulación mostrándonos una teselación de Voronoi que ilustra un disco en rotación, o sea, una galaxia que es un disco girando, ¿vale? Entonces aquí como de manera esquemática. Se dirán, no, pero eso no se ve tan cool. Bueno, pero veamos la teselación. Mira, ahí se ve clarito. Yo congelo la simulación. En cada instante, esto es una teselación de Voronoi. ¿Listo? Pero aquí es que está el dibujo así y todo porque es para poder explicar la idea. Pero esto en realidad es mucho más bacano. Fíjense en esta, que ya es el resultado de verdad. Corriendo una simulación de verdad. Esta es una simulación que inicia justo después del Big Bang. Se le dice al computador, mira, computador, justo después del Big Bang, la densidad del gas en el universo era así. Y de la materia oscura y todo. ¿Qué va a pasar después? Y el computador empieza a hacer los cálculos y hace evolucionar ese universo de mentiras en la computadora. Y aquí nos está mostrando un pedazo de simulación mostrando cómo galaxias pequeñas están cayendo hacia una galaxia mayor. Hay unos filamentos de gas que se llaman filamentos cósmicos, de los cuales la galaxia mayor está trayendo cosas hacia ella. Y esas galaxias más pequeñas se van fusionando y al final van a acabar formando una galaxia como la Vía Láctea. Aquí abajo lo tenemos mirando el gas y a la izquierda mirando las estrellas. Cuando uno ve una foto como la galaxia que yo mostré, lo que está viendo son las estrellas. Para ver el gas tiene que tomar observaciones con radiotelescopios. Otro ángulo. Y aquí abajo a la izquierda lo que vemos es un zoom hacia afuera que nos muestra que esa galaxia se está formando, pero que alrededor hay un montón de cosas que están ocurriendo. El universo es gigantesco y pues todas esas cosas tienen un impacto sobre lo que va a pasar ahí en el objeto central. Aquí nos muestran distintas cantidades, la velocidad del gas, la temperatura, la densidad. Pero lo que nos interesa es ver, miren el producto final. Vamos a ver qué se formó aquí. Aquí lo vemos abajo. Se formó una galaxia de mentiras en un computador, empezando con las condiciones iniciales justo después del Big Bang, y la materia se fue agrupando en ciertos puntos y se empezaron a formar galaxias, y miren, se acaba formando una galaxia que se parece muchísimo a la galaxia que yo les mostré, ¿sí o no? Estamos formando en las computadoras hoy en día galaxias simuladas que se parecen muchísimo a las galaxias reales. Y eso nos da una confianza en que hemos aprendido mucho, que ya sabemos algunas cosas sobre los procesos reales de la evolución del universo desde el Big Bang hasta el universo que vemos hoy con las galaxias en él. ¿Vale? Y en esto contribuyeron mucho ¿quiénes? Las teselaciones de Voronoi. ¿Cómo la ven? Entonces todo empezó con alguien que tenía prisa por llegar a la oficina de correo y miren ya dónde vamos. Creando galaxias en computadoras desde el Big Bang. 4:37, listo. Alcanzamos, vamos bien de tiempo, el momento que todo el mundo estaba esperando. Ahora sí, ¿cómo crear nuestra propia teselación de Voronoi con lápiz y papel? Porque yo mandé esa publicidad allá, entonces para que no crean que era publicidad engañosa, lo vamos a hacer. Vamos a crear nuestra propia teselación de Voronoi con lápiz y papel, ¿listo? Entonces para eso les voy a contar primero un concepto muy sencillito, prometido que es muy sencillito, de algo de matemáticas que se llama la mediatriz. Un momentito, prendo mi tablero aquí. Listo. Por hecho, vamos a hacer la teselación de Voronoi más sencilla del mundo. La segunda más sencilla, la más sencilla sería con una estación postal, ¿verdad? Con una oficina. Vamos a hacer la segunda más sencilla, con 2 oficinas. ¿Listo? Entonces vamos a poner la primera oficina aquí en verdecito. Y vamos a poner la segunda oficina por aquí en rosadito. Listo. Ahí está nuestras 2 oficinas. ¿Cómo creamos la teselación de Voronoi? Entonces, si la teselación de Voronoi es una división del espacio, en este caso vamos a dividirlo en 2 regiones, de tal manera que cada región me dice que estoy más cerca de una oficina o de la otra, pues sería muy interesante primero preguntarnos, oiga, ¿cuáles serían los puntos de la frontera? Los puntos que estén a igual distancia de las 2. Y ustedes me van a corregir, ustedes me van a ver qué opinan si me compran esta idea que les voy a decir. Pero una idea interesante podría ser unir los 2 puntos y buscar el puntico de la mitad. ¿Listo? Ese puntico claramente pues está a la misma distancia porque así lo escogimos. Entonces este puntico tiene que estar sobre la línea que va a dividir a las 2 regiones porque él está a la misma distancia de ambos. Entonces no puede estar ni en una región ni en la otra, tiene que estar en el borde. ¿Dónde estarán los otros punticos que equidistan, dicen los matemáticos, equidistan del punto verde y del morado? Pues a ver qué piensan ustedes si me compran esta. ¿Qué pasa si yo me levanto verticalmente por aquí?
me levanto una cierta distancia, por ejemplo, hasta acá. Recuerden, el punto inicial está a igual distancia de los dos. Si yo me levanto verticalmente, pues no estoy yendo ni a izquierda ni a derecha, o sea que no me estoy acercando de ninguno de los dos en particular. Cuando me subo así, me estoy alejando un poquito de ambos, pero al mismo ritmo. De manera que este punto aquí arriba sigue estando a la misma distancia del verde y del morado. Y así cualquier punto que esté sobre esta vertical, cualquiera, vamos a ver si hacemos esto porque me quede menos feo. Sobre esta vertical, cualquier punto sobre esa vertical va a estar a la misma distancia del verde y del morado. ¿Por qué? Porque nunca me moví ni a izquierda ni a derecha, me aleje perpendicularmente de ambos. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes están viendo ahí se llama la mediatriz. La mediatriz. La mediatriz, dirían los matemáticos, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan del puntico verde y del puntico morado. Para nosotros, miren, arranqué uniendo los puntos, busqué el punto medio, levanté la perpendicular, es decir, construí la mediatriz. Y ahora para terminar nuestra construcción vamos a borrar la unión de los puntos. Eso no lo necesitamos. Nadie dijo que queremos unir las oficinas postales, ¿verdad? Eso nunca se ha mencionado, así que eso no es lo que queremos. Perdón, agrego esto aquí, vamos, whites, ya. Entonces, como esta línea solo la usamos como una guía al principio para que nos ayudara, pero ahora ya la vamos a borrar. La borramos. ¿Y qué es lo que nos quedó? El mapa de Voronoi, el segundo más sencillo del mundo. Un mapita de Voronoi que tiene una región, vamos a hacer esto, una región a la izquierda que está más cerca de la estación verde. A ver, ¿por qué no escribes? Ya, porque estoy en borrador. Una región a la izquierda que está más cerca de la oficina verde y una región a la derecha que está más cerca de la oficina morada. ¿Cierto? ¿Me la compran? ¿Por qué? Porque buscamos la mediatriz primero y la mediatriz es los puntos que están a la misma distancia. Entonces, si de los puntos a la misma distancia me muevo a izquierda, ahora estoy en la región verde. Si me muevo a derecha, entonces estoy en la región morada. ¿Cierto? Listo. Eso es todo lo que necesitamos saber. Vamos ahora a aprovechar esta idea para construir mapa de Voronoi de 4 puntos. ¿Vale? Entonces, como yo he prometido hacer esto en 40 minutos y van 42, vamos a hacerlo un poquito rápido, pero ya saben que la charla queda grabada, entonces lo pueden revisitar, ¿vale? Voy a hacer los primeros pasos despacio porque se vea bien claro y luego la aceleramos un poquito. Entonces, arrancamos con nuestros 4 puntos, ¿vale? Vamos a buscar primero la región que le corresponde a la oficina de correo roja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la oficina de correo roja con alguna de las otras. Por ejemplo, primero la voy a conectar con la azul. ¿Listo? Pero recuerden de aquí que esa línea de conexión después se borra. Esa nada más es para una ayuda. Entonces buscamos la línea de conexión de la roja con la azul, que es esta. Después buscamos el punto medio. Entonces, primer paso, conectarlo. Segundo paso, buscar el punto medio. ¿Para qué? Para poder hacer la mediatriz. Tercer paso, hacer la mediatriz, que es una perpendicular por este punto medio. ¿Listo? Sácata. Entonces aquí trace la perpendicular al segmento que unía las dos estaciones, las dos oficinas. Y ya sabemos que el segmento que unía las oficinas era temporal, era solo de ayuda, así que ahora lo borramos. ¿Listo? Allá lo van a borrar ustedes así con paciencia, lo van a borrar todo. Yo aquí simplemente lo voy a quitar. Nos quedó la primera línea. Esa se necesita, pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque solamente por ahora tenemos una línea que nos dice esta región está más cerca del rojo y todo esto está más cerca del azul. Lo que esté sobre la mediatriz equidista del rojo y del azul. Pero eso no basta, porque no estamos teniendo en cuenta al morado y al verde. Entonces ahora tenemos que unir el rojo con los otros. Por ejemplo, vamos al rojo con el violeta o con el morado. Los unimos. Paso 1. Paso 2, buscamos el punto medio. Paso 3, hacemos la perpendicular. ¡Tin! ¿Listo? Los unimos, punto medio, perpendicular. Y como la unión era solo de ayuda, ahora los borramos. Y dejamos solamente lo último que fue la perpendicular. Y ahora lo equivalente con el verde. Entonces unimos el rojo con el verde, paso 1. Paso 2, buscamos el punto medio. Paso 3, hacemos la perpendicular. ¿Listo? Y borramos lo que era nada más de ayuda.
Y ahora ya hicimos el ejercicio del rojo con los 3 vecinos. Como ya lo hicimos y ya borramos las líneas auxiliares, ahora simplemente hay que mirar en dónde quedó encerrado el rojo. Ah, entonces el rojo quedó encerrado aquí. ¿Listo? Cogemos el borde que lo encierre lo más pequeño posible. Entonces, en este caso, con los bordes del rectángulo, y la primera línea que me encuentro es esta, y aquí, si llego a una intersección, giro para estar siempre lo más encerrado, lo más pegado posible. Listo, tenemos nuestra primera región. Esa es la que le corresponde al punto rojo. Y equivalentemente hacemos con los otros. Entonces, por ejemplo, si luego quiero la región del punto morado, entonces tengo que hacer las 3 líneas que unen al morado con los demás. Entonces, rojo con morado sería esta, punto medio sería el que apareció acá, y la perpendicular era esta. Claro, esa es la misma que ya usamos antes. Es mejor borrarla y volverla a pintar las primeras veces porque es fácil confundirse. ¿Listo? Entonces dejamos la primera perpendicular. Luego el morado con, nos faltaría el morado con el azul y el morado con el verde, ¿verdad? Entonces unamos el morado con el azul, punto medio, perpendicular. Borramos ya lo que no necesitamos. Y tercero, morado con verde, está por aquí arriba, violeta con verde, punto medio, perpendicular. ¿Listo? Y borramos lo que no necesitamos. Entonces unimos el violeta a los otros 3 y trazamos las 3 mediatrices, las 3 perpendiculares con los puntos medios, y la región que quedó encerrando el violeta, ese es su mapa. Este es su mapa y lo encerramos. ¿Listo? Borramos ya las cosas que no se necesitan, por ejemplo, estas mediatrices, para que no nos hagan ruido, para que no nos confundan, porque es muy fácil confundirse. Ya quedamos con esta región. Y así, procedemos luego con el azul y luego con el verde y finalmente acabamos entonces construyendo nuestro mapa o teselación de Voronoi, que viene siendo todo esto. ¿Vale? Por debajo de eso, las líneas de construcción son todas estas. Tocó hacer todo esto, pero toca irlo haciendo paso por paso y siempre ir borrando lo que ya no necesitamos, porque si no, eso se vuelve un sancocho que es muy difícil entender qué pasó ahí. Todas estas líneas hay que hacerlas en el proceso, por eso hay que hacerlo ordenadito, paso a paso, e ir borrando lo que no se necesita, ir identificando las regiones, colorearlas. ¿Listo? Y así pueden construir ustedes su propia teselación de Voronoi. Si lo hacen con juicio y con calma, yo les prometo que van a poder hacer unas más sofisticadas. Por ejemplo, yo un día hice esta a mano, con mucha paciencia, eso sí, con mucha paciencia, pero a mano. Jugando ya no con 4 puntos, sino un montón, y algunos más pegaditos y otros más separados, para que me queden unas celdas grandes y unas celdas chiquitas, como lo que decíamos de los clústeres de galaxias, celdas chiquitas, puntos pegados. ¿Listo? Y bueno, y última cosita que les quiero contar, invitarles, si les gustó esto, si les pareció llamativo, si les pareció cool, los invito y les invito a que se echen una buscadita en internet. Entonces, échense una buscadita en internet, por ejemplo, en YouTube, y ustedes escriben Voronoi y van a encontrar un montón de cosas súper interesantes, súper llamativas. Esta que es muy bacana, porque es una teselación de Voronoi donde van surgiendo nuevos punticos, como si se fundaran nuevas estaciones de correo, y entonces toca ir arreglando la teselación permanentemente. Y es más, si les gusta hacerlo a mano, bacano, y practican y lo entienden y todo es chévere, pero también si uno lo quiere hacer digital, van a encontrar montones de herramientas. Vas a digitar Voronoi Tessellation o teselación de Voronoi online, y por ejemplo yo me encontré esta, Interactive Voronoi Diagram Generator, no sé qué. Uno va poniendo los punticos y automáticamente él le va calculando todas las líneas y le va construyendo la teselación. También hay aplicaciones para el celular que hacen lo mismo y bueno, hay montones de recursos. Entonces, pues nada, mi objetivo, mi idea era como motivarles. Creamos este Padlet que ahí les pasaron el link, creo, por el chat. Entonces, si se animaron a construir su teselación o lo van a hacer más tarde, mañana, lo que sea, pueden subirlas aquí para que nos dejen ver cómo les quedó, cómo les fue con eso. Y listo, eso era lo que yo quería contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Natalia, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad, muy chévere. Una manera distinta de presentar las teselaciones. Yo creo que algo bonito de la matemática es evidenciar cómo con el mismo lenguaje uno puede describir tantas cosas en tantos contextos. De verdad, muchas gracias y los animamos a todos. En un momento en los comentarios va a aparecer un atlet que mostró Juan Carlos y hay una clave que va a ser el Gran Bastini para que una vez sepan cómo es su usuario en las diferentes redes. Les recordamos que nos sigan también a nosotros en el canal de YouTube de la universidad, Uninorte Académico. No solamente estamos nosotros los del Departamento de Matemáticas, sino varias charlas divulgativas en diferentes contextos, así que los invitamos a eso. Juan Carlos, hubo por ahí preguntas, sin embargo creo que la que hubo fue hace ratito, voy a buscarla para comentártela. Fue relacionado, la pregunta la hizo Aprendiendo con Matthew, dijo que muy bonito, que se ve muy geométrico, que si el color era por la temperatura. Ese fue, sí recuerdo el ejemplo, era cuando estabas hablando de las galaxias precisamente, que fue el que tenía el color amarillo en el centro y los oscuros hacia afuera. ¿Puede ser que sea en este o en este? Estás como el oftalmólogo, no estamos viendo. Pero sí, o sea, ¿tú no ves mi pantalla? ¿O? No, la quitaste hace un momento. Ah, ya, ¿sí? Ahora sí. Ah, bueno, listo, gracias. No sé si se refiere en este. Mucho más atrás. Fue uno que tenías, fue la primera vez que hablaste de galaxias y estabas presentando una que en el... Esa. Esta. Esa. Correcto. Y vale, su pregunta decía que si el color era por la temperatura. Ajá. Puede ser. Este ejemplo lo tomé un poco rápido, entonces no leí en detalle. De hecho, sí, recuerdo que viene en realidad del estudio en rayos X. Viene el estudio en rayos X de una galaxia. Es muy probable que sea la temperatura del gas, correcto. Que sea la temperatura del gas en la galaxia. Los colores se pueden utilizar para codificar distintas cantidades según lo que uno necesite estudiar. Entonces, en el caso de las galaxias es más común que representen la temperatura o la densidad del gas también. Pero según lo que uno está estudiando, en otros casos podrían estar representando, por ejemplo, la velocidad con la que está girando la galaxia. En este caso, como vemos un patrón del centro hacia afuera, lo más probable es que sea o densidad o temperaturas. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que solo nos queda agradecerte de verdad esto. Ojalá sea la primera de muchas. Y bueno, a todos, feliz Día Internacional de la Matemática. Tengan presente que nosotros lo celebramos hoy, viernes 12, pero el día oficial es marzo 14, por ser 3.14. Y sepan que, así como Uninorte, hay muchas entidades que también están haciendo actividades, así que también, así como Juan Carlos dijo, busquen en internet y van a encontrar muchas cosas interesantes. Bueno, mira, aquí hay una última pregunta. El profe Rafael Escudero dice que ¿qué relación hay entre las teselaciones y los fractales? Bien, yo no soy matemático. Primero que todo me tengo que excusar porque no voy a poder dar una definición precisa, pero sí sé que los fractales no tienen la necesidad de llenar el espacio completamente. Si uno mira, por ejemplo, ¿cómo se llama? De pronto tú sepas, me puedes ayudar. A ver, puedo buscar, a ver. En los fractales lo que tenemos es una figura que se está repitiendo a sí misma, como estas. A ver, voy a proyectar aquí en pantalla esto. Share screen. Entonces, en los fractales lo que tenemos es una figura que se repite a ella misma en escalas cada vez menores, pero que si yo le hago zoom, como esa reducción de escala va hacia el infinito, entonces si yo le hago zoom, vuelvo y tengo la misma figura con escalas menores, y si le hago zoom, tengo la misma figura con escalas menores, pero no hay, digamos, una necesidad de que se esté llenando el espacio dos-dimensional. Por ejemplo, esta figura no está de muy buena calidad. Miremos a ver qué otro. Bueno, aquí, el triángulo de Sierpinski. Tenemos un triángulo equilátero grande y si miras hay otros tres y si uno mira dentro de esos, cada uno tiene otros tres y uno de esos otros tres y otros tres y así.
Si voy entrando dentro de la figura y como haciéndole zoom, vuelvo y me encuentro con lo mismo que se repite y se repite y se repite, pero pues aquí en realidad, digamos, el objetivo no llena el espacio, aunque si lo miramos dentro de ese triángulo, entre los triángulos negros y los blancos, sí llenan el espacio, ¿no? En este caso sí llenan el espacio entre unos y otros. Pero sin embargo hay otros fractales, como ese que estaba mostrando primero, es que no sé el nombre para encontrarlo más rápido, que no intentan llenar el espacio en lo absoluto. Esto, curva de Koch. Por ejemplo, aquí lo que ves es un fractal unidimensional, una sola línea y en esa línea hay una figura, pero dentro de esa figura ella misma se repite varias veces. Si uno mira dentro de ellas, la misma se repite varias veces y así. Arrancamos solo con un triángulo y a ese triángulo le salen triangulitos vecinos y nacieron otros dos. Luego a cada uno de esos le salen vecinos y nacen otros pequeñitos y así sucesivamente. Pero en principio no se está tratando de llenar el espacio, entonces sería como ahí los conceptos se separan. Pero puede haber fractales que también sean teselaciones porque llenen el espacio, como lo que veíamos del triángulo de Sierpinski. Ok, muchas gracias. Vale. Y bueno, con esto damos por concluida la charla. Muchas gracias. De todas maneras, también los invitamos. Alguien se animó a compartir sus resultados en el Padlet y pues los demás igual lo hagámoslo. Sería interesante verlo porque pues ustedes entenderán que esta vida remota ahora esto acerca. Entonces ahí vemos un resultado de alguien. Claro, sí, Álvaro José, astrofanático, es un amigo también divulgador científico, excelente, chévere, ¿no? Y para que todos los divulgadores se animen y llevemos esta actividad, este cuento de las teselaciones a los niños, yo creo, y a las niñas es algo como muy llamativo que nos puede servir para enamorarlos de la matemática. Bueno, Natalia, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a Uninorte y pues feliz día de la matemática para todo el mundo. Gracias, adiós a todos. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.